Estamos en una serie que es sencillamente Jesús. Queremos durante 4 semanas enfocarnos en la persona de Jesús. En las otras semanas los Danis nos ilustrarán, López y Chicano. Y además entramos en ese periodo un poco de Semana Santa. Entonces es bueno tener ese calendario a veces que nos ayuda a reforzar las cosas que deben ser inolvidables. Sencillamente Jesús. La semana pasada estábamos hablando de cómo Jesús es cercano y es una serie que no pretende, al menos por mi parte, inspirar a hacer cosas o a cambiar o a mejorar, que es verdad que somos una iglesia muy intencional y muy a por más, pero a veces es bueno sentarse y simplemente disfrutar de lo que nos rodea y de quién es Jesús para nosotros. Y en esta ocasión quería hablar dentro de la serie Sencillamente Jesús, de la escena de Jesús a solas. Y Jesús a solas es, no sé por qué, no sé si a ti te pasa o debo ser extraño, no sé, pero cuando leo versículos como y Jesús estaba solo o Jesús a solas, no sé, me sobrecoge, ¿no? No sé por qué. Y piensa en la soledad de Jesús. El Dios de la vida, el Dios de todo, el creador de todo, y de pronto solo. Extraño, ¿no? Jesús tuvo momentos de multitud, como la semana pasada hablábamos de cómo dio de comer a esas multitudes, a esos 5.000, incluso hay otro pasaje a otros 4.000, en verdad muchos miles de personas más, porque se contaban solo los varones, y muchas veces pues apretado por la multitud y traían los enfermos y una agenda realmente estresante. Si lees luego pues va a Genesaret, luego pues le invitan a comer a un sitio, las multitudes le siguen, luego los fariseos, luego es expulsado. Realmente son agendas muy, muy, muy apretadas. Pero quería hablar de la soledad de Jesús. Y primero, o sea, hablaré de 3 aspectos. Primero, cuando la soledad la vivimos cuando estamos en prueba. Jesús, por ejemplo, pues antes de entrar en el desierto, esto nos hablará Dani López, pero antes de entrar en el desierto, él estuvo 40 días, 40 noches en ayuno y estaba solo. Y fue antes de entrar en esa tentación. Ese número 40, si os fijáis, es un número muy bíblico que incluso muestra prueba. Es una simbología, hay una simbología a veces que ves un parentesco en las temáticas y los números. Por ejemplo, piensa en Moisés. Moisés, pues, un hombre que estuvo 40 años en la corte de Faraón, pero luego, porque atentó contra un soldado egipcio, tuvo que huir y estuvo 40 años solo en el desierto. Momentos de prueba. Incluso luego a la vuelta Dios le dice que tome al pueblo de Israel y 40 años estuvo el pueblo de Israel vagando por el desierto. Si vemos otros personajes, Elías, 40 días probado, Pablo muchos años antes de servir también, cómo el tiempo de prueba es un tiempo que ayuda a vivir en soledad y construir un fondo de identidad y de carácter en la persona. Cuando uno está en prueba, realmente casi de forma directa se siente solo, porque difícilmente alguien sabe lo que tú estás viviendo y difícilmente podrás encontrar a alguien que haya vivido lo mismo. Y aunque haya vivido lo mismo, como ya no lo está viviendo, ahora no está justo en el mismo punto y nos puede hacer sentir solos. Cuando Jesús estuvo de prueba, en el desierto, en Getsemaní, también hubo un momento antes de entrar en la cruz que dice en Mateo 26:36, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí
entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Él, en ese momento de prueba, hay algunos atributos y algunos sentimientos que acompañan esa vivencia de soledad. Fíjate en los términos: comenzó a entristecerse, comenzó a angustiarse en gran manera. Llegó a transmitir que su alma, la base de sus sentimientos, estaba muy triste. Incluso decir hasta la muerte emocional. El autor de la vida no puede hablar de una muerte espiritual, pero la muerte emocional, su alma está muy triste. Y buscando esa compañía dice: quedaos aquí y velad conmigo. Y como bien conocen la historia, los discípulos que fueron con él se durmieron mientras oraban. Y Jesús los encontró de esa manera, durmiendo. Jesús estuvo solo y estuvo también en prueba. Fue rechazado incluso de su equipo, ¿no? De sus discípulos. El mismo Judas le traicionó. Incluso cuando le eligió sabía que le traicionaría, ¿no? Dice, y lo eligió sabiendo que le traicionaría. Imaginad ser traicionado con un beso, ¿no? El beso de Judas. O la negación de Pedro, como una persona que estaba en un momento diciendo: tú eres el Cristo viviente, y de pronto pues lo niega y ni siquiera quiere reconocer que él era uno de sus seguidores. ¿Cómo debería ser la soledad de Jesús? A veces física, a veces anímica, social, y seguramente que te hace pensar muchas cosas estas palabras, porque hay quien dice que todos en el fondo nos sentimos un poquito solos, ¿no? Porque nadie conoce lo profundo del corazón del ser humano. Y te puedes ver identificado. Un día vi una película de una artista, una persona que pintaba, que le dijeron, dice: tus cuadros son muy tristes y transmiten mucha soledad, pero a la gente les encanta, porque todo ser humano se siente solo. Simplemente hace pensar. Hubo un momento incluso, Jesús que incluso, imagínate si Jesús viniera ahora. Muchos dicen, bueno, si viniera ahora Jesús, harían campañas impresionantes y lo invitarían a todas las iglesias. Recuerdo que, no sé si era mi pastor o mi pastora, no recuerdo exactamente, pero decía: creo que si Jesús viniera ahora, harían trocitos chiquititos para venderlos, ¿no? Como, ¿sabes? O sea, el comercio, ¿no? Vivamos y aprovechémonos de algo casi consumista, ¿no? De querer extraer al máximo. Imaginaos al Jesús de la época diciendo: wow, el mejor predicador, el mejor pastor, el que seguramente con una mirada te deshace, quizás sintiéndolo cercano, te llena, tiene palabras de vida eterna. Y fijaos en un pasaje, curiosamente el número de la cita, pero esto es casual, Juan 6, 66. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos, o sea, Jesús iba con sus 12 y además muchos discípulos venían y aprendían de él. Dice: muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, se le quedaron allí los pocos, y dijo: ¿queréis acaso iros también con ellos? ¿Queréis acaso ir también vosotros con ellos? ¿Hasta qué punto de soledad podría vivir? Hasta ministerial.
decir, pero si el mensaje, Padre, me has enviado y el mensaje, y mira dónde está el corazón. Quizás por la persecución que sufría, quizás siguiendo las opiniones de los fariseos, quizás ya era casi siempre el mismo discurso para ellos. Vamos a buscar algo nuevo, no lo sé. Pero de pronto, ese grado de soledad. Una soledad hasta ministerial. Pero no hay ninguna soledad tan fuerte como la que llegó a sufrir en la cruz. En la cruz fue mucho mayor la soledad que vivió, porque no solo fue una soledad física, una soledad anímica en cuanto a amigos, personas, hasta familiar, porque su madre y sus hermanos no lo reconocían como Dios. Y sería muy incomprendido en muchas ocasiones y episodios. Una soledad ministerial, una soledad hasta siendo expulsado de algunas ciudades. Habiendo incluso fallecido un amigo suyo, Juan el Bautista. La soledad de Jesús en la prueba. Pero el sumo de la prueba fue cuando llegó a la cruz. Y en la cruz no solo murió su cuerpo, que fue clavado en una cruz, lanceado. Jesús, después de latigado, pues fue ahí increpado, escupido. No solo fue una muerte física, sino también una fuerte anímica, como cualquier ser humano pues podría imaginar. Pero vino algo mucho más grave. Fue volcado todo el pecado sobre él. Yo solo te hago una pregunta de humano a humano. ¿Cómo te sientes cuando sabes que has hecho algo mal? Fatal. Sí, iba a decir mal, pero es fatal. Te sientes fatal. Y cuando encima vuelves a, ¿sabes? No solo has hecho una cosa mal, sino además alguna más, fatal. Y cuando además sabes que otras personas lo saben, fatal. Y cuando te ponen culpas de algo que no has hecho, fatal. La culpabilidad es horrible. Pues imagínate sentirse con el pecado de todos tus errores, de todos mis errores, de todos los errores de la humanidad. Llevando ese pecado, fue tan horrible el mal olor que desprendía, tan repugnante, que hasta el Padre giró el rostro. Y llegó a gritar en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hasta el abandono de Dios al mismo Dios. Del folio que rasgábamos el otro día, una parte dividida contra la otra. Un desgarro no solo ya del cuerpo y del alma, sino del espíritu. Y es cierto que hay textos que nos hablan de decir, hay una esperanza al final en los momentos de soledad de la prueba. En Juan podemos leer, si el grano de trigo, de los mismos labios de Jesús, de si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y qué bueno si nuestros momentos de soledad en la prueba y en el abandono pueda ser la semilla que dé un fruto impresionante. Qué bueno es encajar el nivel de dolor, de prueba o de abandono en un grado de soledad que nos permita seguir mirando hacia el cielo, confiados en que dará mucho fruto.
Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Por ejemplo, personas que habéis sufrido, que hemos sufrido quizás en un aspecto de nuestra vida. Es tan bueno cuando luego alguien pasa por algo similar y le puedes decir, yo pasé por ahí. Y dice la palabra en 2 de Corintios que nosotros somos consolados para consolar a otros. Por tanto, ese es un fruto. Cuando cae a tierra y mueres de alguna manera, cuando morimos en esa soledad, de pronto, si seguimos firmes buscando a Dios con los ojos, la mirada en alto, Dios va a utilizarlo para bien con otros. O simplemente el mismo fruto en nuestro carácter. He sufrido esto, me he sentido solo o abandonado, o he sentido culpable, o me he sentido simplemente solo, sin amigos. Dios ahí trabaja, gestiona el carácter y va puliendo lo vil y se va quedando con lo precioso, que es esa confianza última en Dios y en Jesús. En Isaías capítulo 35, versículo 1, quizás es un versículo para los que vivan en soledad, o vivan cierto abandono, o vivan cierto simplemente soledad, porque tengan que pasar un tiempo alejado de sus seres queridos. Isaías 35:1 dice, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo, es decir, aquella parte, aquel terreno no cultivado, se alegrará, se gozará y florecerá como la rosa. Esa confianza en Dios. Y quiero transmitir que estoy hablando de un sentimiento de soledad, por abandono, por seres queridos, por no sentirse comprendido, pero no estoy hablando en contra de la soledad. Es bueno pasar tiempos a solas. Es bueno tener tiempos no solo de conexión con Dios, sino simplemente para conocerte a ti mismo, pasear contigo, viajar contigo, reflexionar después del día, cómo ha ido el día, en qué podemos mejorar, en qué cosas nos podemos hasta felicitar o celebrar. Y es bueno ese tiempo solas. Recuerdo que en una clase estaba dando emprendeduría, que es como para ser emprendedores, ¿vale? De un negocio. Y les puse un podcast muy interesante sobre cómo las empresas comerciales actualmente están actuando. Y hablaba de cómo hay un deseo de las empresas de extraernos algo. Evidentemente, a la postre, lo que quieren extraernos es dinero, ¿sí? Se quieren enriquecer. Pero ¿cómo? A veces es vendiendo, ¿sí? Vendiendo productos, y por eso se anuncian, etcétera. Está bien, puede ser un trueque, puedes vender. Pero llega un momento que la sociedad ha ido un poquito más lejos y ahora se produce dinero. Las empresas ganan dinero a través de páginas web o de aplicaciones o de videojuegos, ganan dinero simplemente con nuestro tiempo. Es decir, si yo entro en una página web y empiezo en un videojuego, es gratuito, no están extrayéndome dinero, pero el hecho que yo esté utilizando esa página durante ese tiempo, quien produce esa página, al propietario de esa página, le da mucho dinero toda la plataforma porque está usando mi tiempo, porque yo estoy allí y saldrán anuncios o lo que fuera, ¿vale? Estoy expuesto a esos anuncios. Y quieren tomar nuestro tiempo.
Y es curioso porque el tiempo incluso ya no solo quieren sacarlo de nuestro tiempo libre, decir, bueno, tienes por la tarde después del colegio un videojuego o mirar una página web o unos vídeos y tal, o un TikTok, sino que además quieren hasta restarnos el sueño. Y decía, por ejemplo, esa moda, ¿no? Esa moda de ver, hacer una maratón de una teleserie. Ah, mira, esta teleserie es fantástica, pues me voy a mirar todos los episodios de toda la temporada 1 del tirón. Uno detrás, como van enlazando, pues me los miro todos y al final, pues diré a todo el mundo, he visto la temporada 1. Pero a veces hay personas que hasta no duermen, o sea que puede durar más de 24 horas o por la noche están totalmente excitados y quizás hasta las 2 de la mañana pues mirando, ya digo, vídeos de Instagram o de TikTok o de lo que fuera, o Reels o lo que fuera, ¿no? Y eso es un ataque directo contra la herramienta más poderosa que tenemos para conocernos a nosotros mismos, para gestionar las emociones, para ordenar nuestros pensamientos, nuestras acciones, para ordenar nuestra vida. Incluso cuando nos sentimos solos, es bueno ese tiempo de soledad para reflexionar y para hacer trabajar el corazón y extraer de ahí lo mejor. Hay una frase que dijo alguien, dice, la valía de un hombre se mide por la cantidad de soledad que puede soportar. Estar solo es bueno en ese sentido. Te ayuda a encontrar la autenticidad de ti mismo, a no depender continuamente de lo que opinan otros. Incluso hay quien llegó a decir que la soledad no te haga elegir los brazos equivocados. A veces por no querer estar solo, que la soledad no te haga elegir los brazos equivocados. Por no querer estar solo, pues querer al menos estar con ciertos amigos o cierta pareja. La soledad es buena. Y Jesús no rechazó el estar solo. Pero existe una soledad en la prueba que Dios entiende. Y existe una soledad en el abandono que Dios entiende. Y si te sientes solo o te has sentido solo o te sentirás solo o sola, recuerda siempre que Jesús fue tentado y sufrió mucho más de lo que nosotros podamos sufrir. Y que su soledad llegó no solo al alma, sino incluso a una soledad espiritual de separación con Dios. Y nosotros tenemos la dicha de saber que por solos que estemos física o anímicamente, no puede haber una soledad espiritual si hemos reconocido a Jesús. Porque Él se ha comprometido a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, toda la eternidad. Y cierto es que cuando a veces estamos solos, parece precisamente que hablamos con Dios y son como piedras que tiramos al cielo y chocan con un tejado de zinc donde rebotan y parece que no lleguen ni nuestras oraciones. Señor, es que me siento solo y todavía sientes hasta más soledad, porque quizás no recibes la respuesta o escuchas o sientes a Dios en ese momento. Como Juan de la Cruz decía, es la noche oscura del alma. Y son momentos que son solos y además solitarios y además sin la respuesta de Dios en el momento. En la formación o en la actividad de espiritualidad emocionalmente sana hemos ido explorando esos caminos de la noche oscura del alma. Pero Dios nos recuerda, yo estoy contigo. Y si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto.
y se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo, es decir, el terreno no cultivado, se gozará y florecerá como la rosa. Y voy a cerrar hablando del tercer aspecto. He hablado de la soledad en la prueba y de la soledad en el abandono. Y quería compartirte un momento sobre otro tipo de soledad. Pero bueno, siento dejar unos segundos para hacer caer algo. Señor, háblanos en este momento. Tú sabes cómo están nuestros corazones y quizás si nos sentimos solos a nivel físico o anímico, o hasta quizás sentimos una soledad espiritual, aunque no sea así. Señor, quizás estamos siendo probados o pasando por situaciones difíciles, o quizás sentimos abandono o rechazo. Nos ponemos ahora en silencio delante de ti. Dinos lo que nos quieras decir o simplemente guardemos silencio juntos. Solo tu entendimiento, Jesús, puede llegar a entender lo profundo de nuestro corazón. Solo tus manos pueden llegar a tocar las heridas de nuestra alma. Solo tú, Señor, puedes observar en los momentos que estamos caminando solos. Gracias, Señor. Gracias. Hay un momento, y acabo con este otro momento de soledad, que es la soledad para adorar. Lucas capítulo 5, 16 dice de Jesús, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Una escena, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 34 y 35, dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y me viene la pregunta es, ¿cómo son tus tiempos a solas contigo mismo? ¿Cómo son tus tiempos? O paro ahí un momento. ¿Tuviste ayer un tiempo a solas contigo mismo? ¿Has tenido, cuándo fue la última vez entonces que tuviste ese tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una mañana o una tarde donde estuviste solo? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste un día entero solo? O incluso más de un día solo. Porque eso cultiva el fondo, el carácter, la identidad, la autenticidad y el encuentro profundo e íntimo con Dios. ¿Cómo, cómo son tus tiempos a solas con Jesús? Y siempre llama la atención si Jesús necesitaba apartarse, estar solo, postrarse y adorar al Padre, siendo Dios, ¿qué más necesitaremos nosotros? En los tiempos a solas se percibe la eternidad. En los tiempos a solas se percibe la realidad de los momentos. Es como si uno está sobre la tierra y ve pues una piedra, una casa, una montaña. Está rodeado de un relieve.
Pero si uno asciende, y la oración en soledad con Dios es como ascender y empezar a ver desde la altura la casa que se va haciendo pequeña, la piedra que se va haciendo pequeña, la montaña que solo pertenece a una cordillera hasta pequeña desde el cielo, y uno va ascendiendo y se da cuenta que todo empequeñece. Uno puede estar muy por encima del relieve. Y quizás aquellos problemas grandes al final se hacen tan pequeños desde el cielo porque los ve dentro de una perspectiva temporal en un conjunto totalmente eterno. Mi madre, cuando conoció al Señor hace unos 25 años, sorprendida de lo que había sucedido en su corazón, cuando la gente decía, ¿y cómo te sientes? Decía, es que antes para mí un grano de arena se me hacía una montaña. Dice, pero ahora una montaña se me hace un grano de arena. Ese es el Dios que hace que veamos las cosas desde lo alto. Y simplemente quería decir que no permitamos que la sociedad nos robe nuestra soledad o los compromisos hasta familiares o personales o de actividades, porque a veces nos quitan una actividad y llenamos el horario con otra. O sea, es que somos así. Luego llega el verano todos deseando el descanso para tener tiempo y luego uno se lo ocupa más y al final no hizo todo aquello. Y que durante el día, que tiene muchas horas, buscar esos tiempos a solas con uno mismo, a solas con Dios. Y de nuevo, te invito a estar un tiempo con Dios a solas. No somos muy prácticos en la iglesia y creo que será muy bueno invitarte a tener un tiempo a solas con Jesús. Entonces, si quieres, puedes cerrar los ojos. Vamos a invitar que nos apaguen las luces y vamos a hacer un ejercicio de oración centrante. Y simplemente